Bueno, en esta sesión cubriremos aspectos muy buenos sobre el cosmos. En nuestra sesión número 31 de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de llegar a tu vida con esta información que creemos que va a ser de mucha utilidad. Y sobre todo le damos gracias a Dios por la oportunidad de seguir trabajando en este proyecto cuyo su objetivo es que podamos reconocer la mano de Dios en la obra de la creación, pero no solo reconocer al Creador, pero llegar a conocerle. Ese es nuestro objetivo. Bueno, estamos dando información sobre distintos aspectos, estamos ya culminando la serie, por decir así, académica, donde presentamos evidencias, hemos explicado al principio la importancia del tema, el prejuicio de los evolucionistas, y que el creacionismo no es simplemente una filosofía ideológica que nació del aire, pero que hay evidencia natural que apunta que hay un creador, hay un diseñador del universo, hay propósito en la creación y con mayor razón nuestras vidas tienen una razón y un propósito. Y la revelación sobrenatural nos revela todo eso, que estaremos viendo eso en las sesiones últimas, donde tratamos la revelación bíblica. Pero bueno, vamos a compartir en este momento sobre las evidencias del cosmos que apuntan al Creador y que realmente el universo no es tan antiguo como pretenden y como ponen los evolucionistas. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor en este esfuerzo. Padre, te damos gracias por la oportunidad de llegar a esta sesión número 31, que nos has concedido la vida y la energía y la salud para poder trabajar en él. Y te rogamos, Señor, de que cada persona que sea expuesta a esta información, tu Santo Espíritu esté trabajando en sus corazones para que puedan reconocer al Creador y por el poder de tu palabra y tu Espíritu llegar a conocerle, amarle y servirle, porque hemos sido creados para ti, Señor, y sin ti nuestra vida no tiene rumbo, es vacía y va a la destrucción. Te rogamos que bendigas pues este esfuerzo en nombre de Jesús. Amén. Una vez más yo desaparezco de la pantalla central, estaré en una pequeña pantallita explicando las distintas diapositivas. Así que vamos a proceder con compartir la última diapositiva de la presentación y continuamos entonces con el tema de ahora, que es sobre evolución cósmica. Vamos a abrir la pantallita, aparezco yo en una pantallita, en algunos momentos probablemente desaparezca la pantallita para no distraer y en la mayoría de los casos estaré ahí para poder guiar. Evolución cósmica, haremos una evaluación imparcial porque hay mucha información que aparece en los medios de comunicación, está sumamente prejuiciada. Vamos a ver acá qué pasa con esto que no quiere obedecer. Acá vamos. El universo es de creación reciente. Veamos el sistema solar, el Sol en su centro, y luego tenemos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. En el pasado Plutón se consideraba también un planeta, está incluido entre los cuerpos planetarios que giran alrededor del Sol. Ahora, el sistema solar realmente es de edad reciente. Hay evidencias astronómicas que apuntan a eso. Los evolucionistas dicen que el Sol y los planetas y los cometas tienen 4.500 millones de años de antigüedad, 4.600. Veamos los cometas. Los cometas son cuerpos de hielo, son objetos de hielo sucio, por decir así, son roca, polvo cósmico y gases congelados en órbitas elípticas alrededor del Sol, son órbitas de larga duración. Se clasifican en cometas de periodo corto si su órbita alrededor del Sol dura menos de 200 años, que ya es bastante. La órbita de la Tierra alrededor del Sol es un año. Estos cometas tienen órbitas de bastantes años. Si es de menos de 200 años se llaman cometas de periodo corto. Si es de 200 años o más, cometas de periodo largo. Una división convencional, arbitraria. Veamos acá la ilustración del cometa Halley. Vamos a desaparecer de la pantallita para no perturbar. Ahí vemos el cometa viniendo en esa línea violeta, en una órbita bastante grande. Vemos la Tierra girando alrededor del Sol y vemos, podemos repetirlo, vemos a Júpiter
más afuera. Vemos el cometa entrando a una órbita cercana al Sol, vemos a Venus rotando, girando alrededor del Sol, la Tierra girando alrededor del Sol. Entonces el cometa viene, se acerca en algún momento hacia el Sol y luego se va alejando de su órbita. Es una órbita elíptica donde hay momentos donde está muy lejos del Sol, relativamente hablando, y momentos donde está muy cerca del Sol. Siendo que son masas con gases congelados, cuando está cerca del Sol, la energía solar sublima parte de ese material congelado y forma una estela de vapor o de gas, y también forma una atmósfera temporal. La radiación y el viento solar causa pues la evaporación de su masa y produce su cola al acercarse al Sol. Aquí vemos un cometa. Ahora, si los cometas tuvieran miles de millones de años, como proponen los evolucionistas, 4.500, 4.600 millones de años, ya se hubieran acabado, o sea, todo el hielo hubiera desaparecido y no tendríamos cometas que estarían sublimando gases, o sea, hielo, convirtiéndolo en gas al acercarse al Sol, porque ya se hubieran acabado después de unas cuantas órbitas alrededor del Sol, se hubieran evaporado. Aquí vemos un cometa. Esta es información de la NASA. Y tenemos la coma del cometa, su atmósfera producida por la sublimación de gases congelados al pasar cerca del Sol. Y vemos la cola también del cometa. Cometas de periodo corto son menos de 200 años, lo mencionamos. Ahora, ¿qué dicen los evolucionistas para explicar por qué todavía existen cometas de periodo corto? Supuestamente ya se hubieran acabado. De nuevo lo menciono porque el Sol los hubiera evaporado, siendo masas de hielo que vienen cerca del Sol. Bueno, los cosmólogos evolucionistas sugieren que lo que pasa es que en el cinturón Kuiper, que está más lejos de Neptuno, objetos de hielo se desprenden y entran en órbitas elípticas cerca del Sol. O sea, masas congeladas escapan del cinturón Kuiper entrando en órbitas elípticas alrededor del Sol. El cinturón Kuiper es un grupo de masas congeladas más allá de Neptuno. Acá tenemos una ilustración del cinturón Kuiper en color azulito. Vemos el Sol en el centro, vemos a Júpiter, a Saturno, Urano, Neptuno, cada vez más lejos. Y en la axis horizontal y vertical tenemos medidas donde cero está donde está el Sol, y luego a medida que se van alejando tenemos la medida en unidades astronómicas. Una unidad astronómica equivale a unos 150 millones de kilómetros, es decir, la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Entonces, ver ahí el cinturón Kuiper está a unos 30 unidades astronómicas. O sea, estamos hablando, si fueran 3 unidades astronómicas, estaríamos hablando de 450 millones de kilómetros, pero son 30, estamos hablando de 4.500 millones de kilómetros lejos del Sol. Vamos a ver acá, tal como aparece ahí, distancia en unidades astronómicas, 150 millones de kilómetros, y siendo que están como a 30 unidades astronómicas, estamos hablando de 4.500 millones de kilómetros. Y supuestamente estas masas se desprenden de esa región y entran en órbitas elípticas. Ahora, no está confirmado, es una hipótesis. No está confirmado, es una hipótesis para explicar por qué no han desaparecido los cometas si son tan antiguos. ¿Y qué explican los evolucionistas sobre los cometas de periodo largo, que están mucho más lejos, vienen de grandes distancias? Aquí tenemos al Sol y luego los distintos planetas. La distancia en unidades astronómicas es una escala logarítmica. Y vemos acá que los cosmólogos evolucionistas proponen que el origen de los cometas de periodo largo es la nébula Oort. Y que por eso no han desaparecido, porque pues constantemente son
alimentados del sistema solar con nuevos cometas de periodo largo que se desprenden de la órbita Oort. Y esta es la nébula Oort. ¿A qué distancia? A 10.000 unidades astronómicas. Dijimos que una unidad astronómica es 150 millones de kilómetros. Si fueran 10 unidades astronómicas serían 1.500 millones de kilómetros, pero son 10.000. Estamos hablando de más de 1 billón de kilómetros de distancia del Sol, supuestamente. De ahí se desprenden supuestamente estos cometas de periodo largo, pero ¿qué de la nébula Oort? ¿Qué evidencia hay de que los cometas provienen de la nébula Oort? Bueno, Carl Sagan, evolucionista, en la publicación Comets, en el año 1985, declaró: muchos artículos científicos son escritos cada año acerca de la nébula Oort, sus propiedades, su origen y su evolución. Sin embargo, hasta ahora no se ha observado directamente ni un pelo de evidencia que apoye su existencia. En otras palabras, se asume que los cometas de periodo largo vienen de una nébula de material que está lejos de la Tierra, del sistema solar, pero ni siquiera se ha comprobado, ni siquiera se ha verificado experimentalmente que esa nébula existe, y mucho menos que se desprendan de ahí esos objetos para formar los cometas de periodo largo. En otras palabras, no hay evidencia confirmada ni de los cometas de periodo corto ni cometas de periodo largo, de su origen, si es que continuamente se siguen retroalimentando, se siguen alimentando al sistema solar, porque de nuevo, repito, ya deberían haber desaparecido. Veamos Saturno. Sus anillos son recientes, confirmado de que no son tan antiguos como pensaban los evolucionistas. De nuevo, de acuerdo a los evolucionistas, todo el sistema solar tiene 4.500 millones de años de antigüedad, 4.600. La NASA advierte en un artículo en el 2018 por Walt Bonner de Fox News, la NASA advierte que los anillos de Saturno están desapareciendo. Bueno, y veremos que no solo están desapareciendo, pero no pueden tener mucho tiempo porque ya hubieran desaparecido. En ese artículo tenemos aquí una ilustración de objetos de hielo que forman los anillos de Saturno. Según un artículo basado en investigaciones recientes, los anillos de hielo y roca desaparecerán en menos de 100 millones de años. La luz solar carga eléctricamente sus partículas, las cuales, atraídas por el campo magnético, entran a la ionosfera de Saturno y se evaporan. Observaciones indican que de 900 a 6.000 libras caen cada segundo en forma de lluvia sobre el planeta. O sea, cada segundo están cayendo de 1.000 a 6.000 libras de material de los anillos, y considerando esa velocidad, los anillos ya no existieran si tuvieran 4.500, 4.600 millones de años. En otro artículo, en el 2019, por Prensa Asociada, menciona el título: científicos, Saturno pasó miles de millones de años sin sus anillos. Ahora están diciendo, bueno, en vez de decir Saturno no tiene tanta antigüedad, dice, bueno, Saturno tiene mucha antigüedad, pero sus anillos no. Un equipo dirigido por italianos reportó el jueves en la revista Science que los anillos de Saturno aparentemente solo tienen de 10 millones a 100 millones de años de existencia. De nuevo, esto es un estimado. Esto no es nada comparado con 4.600 millones de años de antigüedad que le estiman a los planetas y a nuestro sistema. Aquí tenemos a Júpiter. Bernard Cox, doctorado en física nuclear, con más de 70 publicaciones científicas seculares, hablan de Júpiter y de Saturno. Voy a quitar mi pantallita. Ahí aparece Saturno más lejos. Y dice que ambos pierden energía a una velocidad 3 veces mayor que la que reciben del Sol. Por lo tanto, deberían de estar congelados si tuvieran 4.000 millones de años de antigüedad. O sea, evidencia de que no pueden ser tan antiguos
ya estarían congelados. Veamos las estrellas. De Jong, doctorado en física, menciona sobre el nacimiento de una estrella y dice, jamás se ha observado. Una nube de gas hidrógeno debe ser comprimida hasta un tamaño pequeño para que la fuerza de gravedad domine. Es decir, esto es muy importante considerarlo. Es decir, tenemos una nube de gas, pero el gas tiende a expandirse, no a concentrarse. Tiene energía cinética y la energía cinética hace que los átomos, las moléculas se dispersen. La única fuerza que puede atraerlos es la fuerza de gravedad, pero la energía cinética es mucho mayor y por lo tanto no se contraen las moléculas de gas. Para que se puedan contraer se necesita comprimir el gas a tal presión y a tal situación donde la fuerza de gravedad sea más fuerte y venza la energía cinética que tiende a expandirlo. Casi toda nube de gas es cientos de veces más grande que el tamaño crítico requerido para una estrella estable. Las presiones gaseosas hacia afuera causan que estas nubes se dispersen hacia afuera, no que se contraigan. No que se contraigan, es decir, es lo que vemos. Ahora, cuando Dios creó las estrellas el cuarto día, para Él no es ningún problema acercar todas las moléculas y comprimirlas para formar las estrellas. Dios tiene poder. Considera un ejemplo de la vida diaria. Si tú pinchas un globo lleno de helio, el gas escapa, estalla el globo. Es decir, no hay una tendencia a concentrarse, tiende la tendencia a disiparse. La explicación de cómo se forman las estrellas, no hay bases en la ciencia actual realmente. Yo, el misterio de cómo nace una estrella en Scientific American del febrero de 2010 dice, pareciera que la formación de las estrellas es un problema que ha sido resuelto, pero nada pudiera estar más lejos de la verdad. Es decir, no se sabe para los evolucionistas cómo se forman las estrellas, porque las leyes de la física contradicen que se formen naturalmente. La evidencia es que Dios las formó el cuarto día, como dicen las escrituras. Jason Lyle, doctorado en astrofísica en la Universidad de Colorado, hablando del sistema solar, dice los astrónomos, vamos a quitar la pantallita, han descubierto miles de nébulas, pero nadie ha visto jamás una que colapse interiormente para formar una estrella. La fuerza hacia afuera por la presión gaseosa en una nébula típica más que excede la fuerza gravitacional hacia su centro. Aun si la gravedad pudiera de alguna manera vencer la presión gaseosa, la fuerza de gravedad, el campo magnético y el momento angular resistirían la tendencia a colapsar, impidiendo totalmente la formación del Sol. El Sol es una estrella y Jason Lyle dice, hey, no existe evidencia que se pueda formar naturalmente por procesos casuales. Las estrellas no nacen, lo que vemos es que las estrellas mueren, las estrellas explotan. En un artículo del 2009, Estrella explotando, el objeto más antiguo visto en el universo, Ed Berger, profesor asistente de Harvard, dice, en los próximos años podremos determinar exactamente en qué momento de la evolución del universo se formaron las estrellas y las galaxias. Ponga atención a lo que está diciendo. En los próximos años podremos determinar exactamente en qué momento de la evolución del universo, es decir, asume que el universo ha evolucionado, eso es lo que asume la comunidad prejuiciada evolucionista atea, y dice en qué momento, quiere decir que no se sabe cuándo evolucionaron las estrellas y las galaxias. Si no se sabe cuándo, no podemos saber su edad. Entonces eso de decir de que el universo tiene 13.800 millones de años, es falso, porque ni siquiera sabemos la edad de las estrellas y de las galaxias. Y luego, noten lo que dice, en qué momento de la evolución se formaron, lo da como un hecho puntual, no como un proceso continuo donde se siguen formando las estrellas. Es decir, asume que se formaron y ya no se está formando. Los evolucionistas en general asumen que se siguen formando, sin embargo, Ed Berger lo da como un hecho que ocurrió, pero no indica que está ocurriendo de nuevo.
Sus palabras dicen en qué momento se formaron las estrellas y las galaxias. Interesante, nosotros sabemos de nuevo que Dios creó las estrellas y las galaxias el cuarto día. Hay teorías acerca de cuándo ocurrió, dice Berger, pero son tan variadas, la gente deja que su imaginación divague locamente. Aquí tenemos a un evolucionista reconociendo que la gente, los científicos evolucionistas, se dejan llevar por la imaginación loca, sin ningún control, sin ninguna base sólida, saltando a conclusiones y a imaginaciones que no son sólidas. Vemos pues el problema. Ahora, ¿quiere decir de que no podamos ver ahora una estrella formarse? No tenemos la evidencia científica que indique que una estrella se pueda formar. Así de sencillo. Sabemos que Dios creó las estrellas el cuarto día. Dios creó los animales. El quinto día creó los peces, creó las aves. El sexto día creó los reptiles, las bestias, los mamíferos, creó al hombre. Ahora los animales se reproducen. Es posible que se pueda formar una estrella. Eso no quiere decir que las estrellas que Dios creó el cuarto día tuvieron que haber evolucionado. Esas estrellas son creación de Dios y no hay evidencia que se formen nuevas estrellas. Si no se sabe cuándo se formaron las estrellas, no pueden afirmar los evolucionistas que saben su edad. Consideremos el número de estrellas en el universo. Supuestamente hay 1 billón de galaxias, 1 millón de galaxias, el último estimado. Y supuestamente en cada galaxia hay un promedio de 200.000 millones de estrellas. Entonces la edad del universo, asumen los evolucionistas, son 13.800 millones de años, lo vamos a redondear a 13.000 millones de años. Si la formación de las estrellas fuera un proceso que va ocurriendo continuamente, tenemos 1 billón de galaxias, 200.000 millones de estrellas, entre 13.000 millones de años. Estaremos viendo 30 millones de estrellas formándose cada minuto. No ha visto la comunidad científica verificado, ha imaginado, pero imaginado no es lo mismo que verificado, una tan sola estrella formándose. No se ha observado una tan sola. Mucho menos 30 millones por minuto. Esta es la nebula del Cangrejo. Y este es el remanente de una estrella que estalló hace unos 1000 años. La estrella estalla al final de su ciclo. La explosión de estrella se ha observado. Nunca se ha observado su nacimiento, lo repito. Este es un remanente de supernova, es decir, la estrella va consumiendo, el hidrógeno se convierte en helio, suelta energía, y esa energía evita que la estrella, la nube de gas, colapse, pero sigue consumiéndose. Pero llega un momento donde los átomos que se forman han consumido toda posibilidad de generar nuevos átomos que produzcan energía. El proceso de fusión ya no genera energía, ya no se fusionan, no genera energía y por lo tanto las moléculas y los átomos empiezan a contraerse. Y contraen de manera que cuando la presión es enorme, estallan en lo que se llama una supernova, es un efecto luminoso. Ya hemos enseñado esto en alguna de las sesiones anteriores. Entonces, las estrellas mueren. Este es el remanente de una supernova que ocurrió en el año 1054. El evento fue registrado por astrónomos japoneses y chinos, es decir, lo vieron, lo verificaron. Esta foto no es de hace 1000 años, pero este es el remanente 1000 años después de que estalló y el evento del estallido, la explosión, fue registrado históricamente por seres humanos que lo vieron, pero no han visto el nacimiento de una estrella. Esta es otra supernova que estalló hace 300 años. Estos son los restos, los remanentes de la supernova. Esta es una imagen de rayos X. Esta es una imagen verídica de la NASA. El cosmos. Podemos estudiar su estructura y debemos estudiarlo, y su funcionamiento y debemos estudiarlo. Pero a partir de una cosmovisión evolucionista atea, en forma dogmática,
nunca nos conducirá a la verdad de su origen. Nos explicará su estructura, nos explicará su funcionamiento, pero no su origen, porque de antemano se ha negado la verdad, es decir, la posibilidad que ha sido creado. Una cosa es hacer declaraciones de su estructura y su funcionamiento actual, otra cosa es especular cómo se formó, sobre todo si no permitimos la posibilidad que ha sido creada, a pesar de la evidencia que muestra estructura, orden y propósito. Qué impresionante, cada granito luminoso es una estrella. Imagínate que hay más estrellas que granos de arena de mar en el planeta Tierra. Qué impresionante. El universo es maravilloso, es inmenso y asombroso. Hablando de la edad de los sistemas planetarios y galácticos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia espiral. Las galaxias espirales, después de 1000 a 2000 años, ya no deberían de mantener su forma. No pueden ser tan antiguas, supuestamente, de acuerdo a los evolucionistas. La Vía Láctea tiene 13.600 millones de años, por ahí. Ellos asumen que el universo tiene 13.800 millones de años y la Vía Láctea unos 13.600. Se originó poco después del origen del universo, relativamente hablando. Pero de nuevo, no puede tener más de 1000 a 2000 millones de años la Vía Láctea. Los planetas, consideremos los planetas. En National Geographic News, en el febrero del 2011, R.A. Lovett menciona de 3 teorías de formación de planetas que fueron derribadas de acuerdo a un experto, es decir, constantemente revisan las teorías, las hipótesis. El artículo mencionaba que entre más descubrimos planetas nuevos, parece que menos sabemos cómo nacen los sistemas planetarios de acuerdo a un prominente cazador de planetas. ¿Por qué entre más descubrimos planetas nuevos sabemos menos? Porque estamos enfocados en abrazar una hipótesis que es falsa. Al descubrir los planetas tenemos libertad para explicar su estructura, su funcionamiento. Pero decir cómo se originaron, hace cuánto, no necesariamente podemos saberlo, a menos que veamos en la actualidad planetas formándose y podamos ver a qué velocidad se forman y podamos extrapolar. De nuevo, vuelvo a repetir algo muy importante. Dios creó los planetas, las estrellas, las galaxias, el Sol y la Luna, el 4º día de la creación. No impide de que pueda formarse un planeta si las leyes naturales confirman que se puedan formar nuevos planetas, pero nadie ha visto que se formen nuevos planetas. Y los que se formaron el 4º día se formaron, fueron hechos por creación, por la palabra de Dios, no porque evolucionaron, y no hay evidencia de que hayan evolucionado. Consideremos el sistema solar, hablando de planetas. Aquí tenemos al Sol, Mercurio, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. El Sol rota contra reloj. Aquí tenemos la dirección. Y cada uno de los 8 planetas giran alrededor del Sol contra reloj. Aquí vemos las flechitas en la dirección en que giran alrededor del Sol. Es en la misma dirección en que rota el Sol. Ahora, en cuanto a su rotación sobre su eje, 6 planetas giran y rotan contra el reloj, o sea, rotan en la misma dirección que rota el Sol. 6 planetas. Pero 2 planetas rotan en dirección opuesta. O sea, no se pueden haber formado por evolución en un proceso similar, porque ¿cómo se explica que 2 planetas roten en dirección opuesta que los otros 6?
Para Dios haberlos creado no es problema, crearlos de la manera que quiera crearlos. Y luego, para complicar las cosas, hay planetas nómadas o huérfanos o vagabundos. Vagan por el espacio sin una órbita alrededor de una estrella. De acuerdo a Wikipedia, la Vía Láctea contiene miles de millones o billones de planetas nómadas. Astrónomos evolucionistas no tienen una explicación a su origen. Lo pueden explicar basado en la hipótesis que ellos abrazan de cómo se formaron los planetas. Los planetas nómadas les tiran al suelo la hipótesis de formación y evolución de los planetas. Un artículo del 2011 fue el artículo donde lanza la noticia de que hay planetas nómadas, planetas que puede que carezcan de órbita, fueron descubiertos, decía el artículo. Y ese artículo decía que los astrónomos han encontrado en ese tiempo 10 planetas tan masivos como Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, vagando a lo largo de un pedazo de la Vía Láctea, ya sean siguiendo una órbita enorme o sin ninguna órbita. Recientemente, como mencioné, la publicación reciente de Wikipedia es que son millones, si no billones de planetas nómadas en los sistemas, en las galaxias. Los científicos creen que son más comunes que las estrellas. Imagínate, si hay 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, se cree que hay más de 200.000 millones de planetas nómadas o vagabundos o huérfanos en la Vía Láctea y supuestamente ellos se forman alrededor de una estrella. Entonces, ¿cómo se formaron? Alan Boss of the Carnegie Institute of Washington dijo que si se está viajando libremente, o sea, si están viajando libremente estos planetas, eso sería realmente impresionante porque es difícil explicar cómo se formaron. Es difícil explicarlo, ¿no? Si creemos que Dios los creó. Los científicos creen que los planetas son formados cuando discos de polvo cósmico que viajan en órbita alrededor de una estrella forman agregados, los planetas, y permanecen en órbita. Bueno, es interesante porque si el polvo cósmico viaja en órbita alrededor de una estrella y las partículas chocan unas con otras, en vez de agregarse, se despedazan. Si tú agarras una piedra y se la tiras a otra, no se une, se despedazan. Entonces, la hipótesis de formación de los planetas no tiene base realmente. Tal vez de alguna manera ellos se formaron fuera de una órbita, de manera que el reto teórico en explicar la existencia de tales cuerpos es emocionante, dice el artículo. De alguna manera, Dios los creó, mi amigo. Los astrónomos evolucionistas no tienen una explicación del origen de los planetas nómadas. Esta es una impresión artística, no es una video actual de una situación, pero es una representación de lo que es un planeta nómada. De nuevo, no tiene explicación de su origen los evolucionistas. Hablando de los planetas, es importante considerar las lunas, los satélites que rotan y giran alrededor de los planetas. Los satélites giran alrededor de un planeta. Júpiter, por ejemplo, tiene 79 satélites. Estas son imágenes de los 4 satélites más grandes de Júpiter. Estas son fotos de los satélites y de Júpiter, pero están puestos en esta composición fotográfica, no en escala, y las distancias no están en escala, solo para poder incluirlas en la foto, si no cabrían. Pero mira qué maravillosas las 4 lunas de 79. Y cada una de una composición distinta realmente. Qué interesante, es fascinante. Me encantaría tener muchos años de tiempo disponible para estudiar cada una de ellas. Bueno, cuando el Señor venga
y crea un nuevo cielo y una nueva tierra, tendremos mucho tiempo para estudiar la creación de Dios y darle gloria a su santo nombre. Pero mientras este tiempo llega, desde este momento podemos darle gloria a Dios por su creación y su poder y disfrutar su creación. Nosotros los que sabemos que Dios ha creado el universo por el poder de su palabra para disfrutar, para que nosotros lo disfrutemos y conozcamos a Dios y amemos a Dios. Aquí tenemos una foto, esta sí, de Júpiter y 4 de sus satélites. Se llaman las lunas galileanas, en honor a Galileo, que las descubrió en los años 1600 y pico. Los satélites, unos giran en una dirección, otros giran en otra dirección. Cuando giran en la dirección que rota su planeta, se dice que su órbita es prograda, y si va en dirección contraria, retrógrada. Estas 4 lunas galileanas van en la misma dirección, pero no todas las satélites de Júpiter. Aquí tenemos los 4. Aquí tenemos una ilustración de los 4 satélites mayores de Júpiter, las lunas galileanas, girando alrededor de Júpiter. No del Sol. Los planetas giran alrededor del Sol, las lunas giran alrededor de su planeta, los satélites giran alrededor de su planeta. El satélite de la Tierra le llamamos luna. Este es uno de los satélites de Júpiter, Júpiter 1. Y vemos el color. Esta es una foto real de NASA. Tiene un radio de 1800 kilómetros. Bastante grande. Su superficie, menos 163 grados centígrados. El agua congela 0 grados centígrados. Eso está a menos 163 grados. Recuerde que está lejos del Sol. Primero está Mercurio, luego Venus, la Tierra, Marte, después Júpiter. Está a cierta distancia del Sol y por lo tanto su superficie está fría, bastante fría. Tiene 400 volcanes activos. Es el satélite con mayor actividad volcánica en el sistema solar. Y su superficie, como ves, es amarilla porque está recubierta de azufre o dióxido de azufre congelado debido a la temperatura. Su interior es una roca silícica y que rodea el núcleo interno, que es hierro fundido o sulfuro de hierro. Y luego tenemos otro de los satélites. No podemos cubrir los 70 y pico, ni siquiera los 4 en esta presentación, pero hablaremos de Júpiter 3, que es el más grande de los satélites del sistema solar. Tiene 2.600 kilómetros de radio y su superficie, de nuevo, está a menos 163 grados centígrados, no tiene la misma distancia del Sol. Tiene un núcleo interno de hierro líquido y tiene un océano interno de agua salina líquida con más agua que todos los océanos de la Tierra. Póntete a pensar, tiene agua líquida en el interior, no en su superficie. Interesante que el Señor habla de que en el diluvio universal se rompieron las fuentes del abismo, o sea que había agua en el interior de la Tierra. Algunas personas dicen, no, ¿cómo puede haber ocurrido? Amigo, aquí tenemos el ejemplo de un satélite que tiene agua en el interior con más agua que todos los océanos de la Tierra. Sin embargo, este satélite es de menor tamaño que el planeta Tierra. Y la superficie consiste de agua congelada, a menos 163 grados centígrados, el agua está bien congelada. Y es el único satélite del sistema solar con un campo magnético. La Tierra tiene campo magnético y eso nos protege de la radiación solar, del viento solar que destruiría la vida. Y este es un satélite que tiene un campo magnético. Aquí vemos su interior, vemos hielo, varias capas de hielo y océanos líquidos en el interior. Qué interesante, qué maravilloso, qué fascinante ha de ser estudiar todas estas cosas y no desde una perspectiva prejuiciada, dándole la gloria al accidente, a la casualidad,
pero dándole la gloria a quien merece la gloria, al creador del universo. Aquí vemos pues a Júpiter 1, o sea, uno de los satélites, a Júpiter 3, el otro de los satélites, de tantos, con sus estructuras externas e internas distintas. Saturno es otro planeta que tiene muchos satélites y satélites con órbita irregular, prograda en azul, satélites. Aquí solo se ponen los satélites con órbitas irregulares, que no son circulares y que tienen algunas irregularidades. Y unas, su órbita es prograda en azul, es decir, que es en la misma dirección en que rota Saturno, y otros tienen órbita irregular retrógrada, es decir, van en la dirección opuesta en que rota Saturno. Entonces vemos satélites que van en una dirección, otros van en otra dirección. ¿Cómo explicar esto? Desde el punto de vista de evolución, vendrán muchas hipótesis. Para Dios crear las cosas de esa manera no es ningún problema. Aquí vemos Plutón, que antes se consideraba un planeta, pero por su tamaño lo han descalificado ya. Vemos la corteza de agua, el agua líquida, o sea, un mar interno de agua líquida y un interior de silicato, no de hierro, una diferencia a otros planetas. De nuevo, los científicos evolucionistas pueden evaluar las estructuras del universo, pero siguen en la oscuridad respecto a su origen. Por eso pasan revisando, reemplazando sus hipótesis y modelos de evolución cósmica. Aquí tenemos Plutón con una de sus lunas, Charon. Científicos creen que Plutón y Charon con toda probabilidad eran parte de un mismo cuerpo hasta que colisionó con otro objeto en el sistema solar. Si eran parte de un mismo cuerpo, deberían de ser prácticamente iguales en su composición. Datos obtenidos por el equipo de New Horizons muestran diferencias significativas. Alan Stern, investigador principal de la misión New Horizons, dijo: estos dos objetos han estado juntos por miles de millones de años en la misma órbita, pero son totalmente diferentes. Lo único que puede decir con certeza es que son totalmente diferentes, porque lo que han verificado, el que han estado juntos por miles de millones de años, esa es una especulación, no hay verificación. Él no ha estado por miles de millones de años ahí para verificar eso. Todo está dentro del concepto evolucionista. Y tenemos que separar ciencia de ficción. Este es un cometa, el cometa llamado 67P. La Comisión Espacial Europea mandó una nave para inspeccionar y tomarle fotos a este cometa. De 310 millones de distancia, de 310 millones de millas de distancia, lograron mandar una nave y que aterrizara en el cometa los europeos. The European Space Agency, la Agencia Europea Espacial. La nave es la Rosetta, la que envió todo el equipo para poder llegar y evaluar el cometa. El artículo decía: Rosetta está tratando de responder las grandes preguntas acerca de la historia de nuestro sistema solar, dijo Matt Taylor, científico del proyecto Rosetta. ¿Cuáles fueron las condiciones en su infancia y cómo evolucionó? ¿Qué papel jugaron los cometas en su evolución? En otras palabras, no se sabe realmente cuál fue la condición del sistema solar en su infancia. No se sabe cómo evolucionó. Realmente se presentan modelos, se presentan como una realidad, como algo confirmado, como un hecho. Había una nube de polvo cósmico, estaba rotando alrededor del Sol, se empezaron a concentrar en algunos puntos, se formaron los planetas, algunos restos son los satélites de los planetas, y luego están los cometas, y son ideas que se presentan como realidad. Pero cuando leemos artículos de los mismos evolucionistas, nos damos cuenta que no saben cómo evolucionó, cómo se formaron. Aquí lo tenemos, un artículo en el 2014 del líder, del científico del proyecto Rosetta. Los modelos de evolución cósmica se pasan desmoronando. En US News and World Report del año 1990, recuerda el impacto que me causó leerlo,
Decía, los modelos elegantes establecidos por los físicos en las 2 décadas pasadas para explicar la formación del universo se están resquebrajando ante información obtenida recientemente. Es decir, presentan los evolucionistas sus modelos de evolución como una realidad, pero luego los tienen que cambiar. Se resquebrajan. Investigadores científicos no pueden explicar ninguna estructura en el universo, ninguna, y ahora cuentan con un universo con muchas más estructuras sin explicación. Es probable que la mayoría del universo esté formado por partículas desconocidas, ajenas aún a nuestro vocabulario científico. Es decir, este artículo confesaba que los científicos no pueden explicar una tan sola estructura del universo y que no sabemos de qué está compuesto la mayoría del universo. ¿Cómo podemos decir entonces que sabemos cómo evolucionó y su edad? Es absurdo, no es ético. Richard Stanger en CNN del 2001 da un reporte sobre un satélite, una nave espacial que lanzó la NASA. Esta es una foto de la nave espacial que lanzaron. Los científicos esperan que la misión les ayudará a descifrar profundos misterios cósmicos, decía, como qué pasó acabando de ocurrir el Big Bang, cómo evolucionó el universo, qué forma tiene el universo, de qué está compuesto el universo. De nuevo, notemos los artículos de los evolucionistas. No saben cómo evolucionó, no saben qué forma tiene realmente con precisión. Pueden especular porque no saben de qué está compuesto el universo en su mayoría. De nuevo, ¿cómo podemos decir cómo evolucionó y cuántos años tiene? ¿Y qué evolucionó? Evolución es un concepto sin responder preguntas básicas sobre el origen de los planetas, de las estrellas, de las galaxias y de otras estructuras. Por lo tanto, los estimados de los evolucionistas respecto a su edad no son confiables y tampoco sus conceptos de cómo evolucionó. El Salmo 136, 3 al 9, escribe el salmista, gracias al Señor de señores, porque para siempre su misericordia. El ser humano niega y quiere negar que hay un Dios que nos ha creado, y Dios en su misericordia nos permite ver las estrellas, ver el sol, la luna, respirar el aire fresco de las montañas, para reconocer que hay un Dios. Él está esperando que reconozcamos su mano creadora. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre su gran misericordia. Él hace grandes maravillas. Esto no es resultado de accidente. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre su misericordia. Los cielos no son resultado de la casualidad. Dar gracias al que hizo las grandes lumbreras, al que las hizo, porque para siempre su misericordia, el sol para que reine de día, porque para siempre su misericordia, el sol es producto de la creación de Dios, la luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre su misericordia. Jeremías escribió, Señor Jehová, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Tú hiciste los cielos y la tierra. Vemos lo que declara la palabra de Dios, que Dios creó los cielos y la tierra. Es tan importante poder darse cuenta que nada es imposible para Dios. Y creo que la obra más grande es que el hombre, habiendo caído en error y en pecado, engañado por Satanás y negando a Dios en su vida, Dios en su compasión nos sigue mostrando su amor, su paciencia. El mundo está en violencia, en guerra, rechazando la palabra de Dios, estableciendo leyes que van contra la palabra de Dios, aprobando el aborto, enseñando conceptos que van contra la sexualidad del ser humano, contra la familia que Dios ha creado de acuerdo a un modelo bíblico revelado en las Escrituras, y Dios está pacientemente esperando. Y habiendo roto la ley de Dios, habiendo violado la ley de Dios, habiéndonos revelado, Dios nos da la oportunidad de venir a Él. Porque la paga del pecado es muerte, la paga de la transgresión y la rebeldía es la muerte, la separación de Dios eterna. Dios nos ha creado seres espirituales para toda la eternidad.
Cuando muramos, aquí no se acaba todo. Vamos a una eternidad, ya sea con Dios o separados de Dios para toda la eternidad. Y Dios en su gran amor ha hecho una gran obra. Mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Él no pecó, Él vivió la vida perfecta que nosotros debíamos de vivir y murió en la muerte que nosotros deberíamos de morir. De manera que la vida perfecta que Él vivió, esa justicia se nos aplica a nosotros que venimos a Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador. El Señor nos llama a creer en Jesús, a creer en Jesús y a arrepentirnos y a caminar en dirección de Él por medio de su Espíritu. Yo te invito a que recibas a Jesús, que reconozcas no solo la mano creadora de Dios, pero que no te dejes engañar por las mentiras que buscan alejarnos de Dios. El diablo, la palabra diablo quiere decir calumniador. El diablo calumnia a Dios, nos hace pensar que Dios es malo, que Dios es malvado, que a Dios no le importamos o que Dios no existe. Es un calumniador, es falso, es el padre de la mentira, pero Dios quiere que conozcamos la luz y su amor. No creamos las mentiras del diablo, no creamos de que este universo es resultado de accidente, no creamos que todo se acaba acá. Hay un Dios que nos ha revelado la verdad en la palabra de Dios, y la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito a recibir a Jesucristo en tu corazón. Habla con Dios hoy mismo, en este momento. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como Señor de mi vida. Te ruego que me des tu Santo Espíritu para reconocer siempre la verdad y reconocer el error y rechazarlo. Límpiame, Señor, lávame, dame tu Santo Espíritu para caminar en tu camino por el poder de tu Espíritu. Lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Si has orado, el Señor entra a tu corazón. Te animo a que leas la Biblia, que es la revelación sobrenatural, y estaremos compartiendo con la ayuda de Dios los primeros 11 capítulos de la Biblia que hablan de el origen del hombre, de la humanidad, del mundo, del universo, el pecado y también las promesas del Señor. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Déjame compartirte un par de diapositivas más. Antes de cerrar, quisiera compartirte que si bien esta es la sesión 31 y aquí acabamos, queremos compartirte que tenemos una página web, elvela.com, donde tenemos mucha información sobre creacionismo, sobre la Biblia, sobre las enseñanzas bíblicas, y también tenemos algunos de nuestros libros en amazon.com. El material en El Vela es totalmente gratis, así que te animamos a que visites esa página y te equipes de material y comparte con otras personas este video si ha sido de edificación para ti. Con la ayuda de Dios continuaremos con la sesión número 32, pero no quiero cerrar esta sesión sin antes agradecerte por tu atención y desearte muchas bendiciones en tu vida. El Señor te bendiga, el Señor ilumine tu mente, tu corazón y te guíe. Hasta la próxima.